Es una tarde muy especial para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Es una tarde maravillosa para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos a la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 3 en adelante. Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran tanto en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prepare su corazón, prepare su alma para poder recibir la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Hemos leído esta porción bíblica y queremos titular a la predicación de esta tarde con el tema: una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad es el tema de esta tarde. En nuestra vida, como seres humanos, somos imperfectos. ¿Cuántos están conscientes de ellos? Amén. En nuestra vida, como seres humanos, usted y yo somos imperfectos. Cometemos errores en nuestra vida. Debido a esa imperfección, nosotros cometemos errores en nuestra vida. Pueden ser errores pequeños, pueden ser errores grandes y graves, o pueden ser errores gravísimos. El ser humano está expuesto a equivocarse. El ser humano está expuesto a cometer errores en su vida. Y de todos esos errores, de todo lo que nosotros hacemos, al final obtenemos consecuencias y obtenemos resultados. Y en ocasiones los resultados que obtenemos son resultados fuertes. En ocasiones los resultados que obtenemos son resultados que nos golpean fuertemente. Son resultados en los cuales nos golpean fuertemente. Tan fuertemente que llegamos al punto de desear retroceder el tiempo hasta aquella oportunidad, hasta aquel día, hasta aquel momento donde cometimos el error. Desear retroceder el tiempo hasta ese momento para poder actuar de una manera diferente y no haber cometido aquel error. Llegan momentos a nuestra vida, en la vida del niño desde pequeño, cuando un niño no estudia para un examen y de repente obtiene una baja calificación y llega y tiene que presentar aquella papeleta, la papeleta del examen, al frente de sus padres, y puede observar el niño que sus padres no ven con agrado la nota que él ha obtenido. E incluso ve como sus padres posiblemente se molestan y comienzan a regañarlo y comienzan a decirle: hijo, ¿a qué vas a la escuela? Hijo, tú no valoras el esfuerzo que tu mamá y yo hacemos para que tú estés estudiando. Cuando este niño se encuentra en esa circunstancia, este niño desde esa edad quisiera retroceder el tiempo y haber estudiado mejor para obtener un mejor resultado en aquel examen que en el presente es una mala calificación.
Desde pequeño el ser humano comienza a equivocarse y desde pequeño el ser humano desearía poder retroceder el tiempo. El joven, debido a su conciencia y debido también a la madurez ya de su pensamiento, en muchas ocasiones comete errores graves. Posiblemente hay hijos que llega un momento donde le gritan a su mamá, donde le gritan a su papá y posteriormente ven las lágrimas de su mamá y posiblemente después ven a su mamá que está llorando, posiblemente ven a aquella anciana que está allá apartadita en aquel cuarto llorando por lo que el hijo le dijo, por las palabras que expresó. Aquel hijo en ese momento comienza a reflexionar y comienza a pensar y comienza a decir: no le hubiera dicho eso a mi mamá, no hubiera tratado de esa forma a mi mamá. Quisiera retroceder el tiempo para haber evitado este momento, porque me duele tanto ver a mi mamá llorando. Esto es a los que les importa su mamá y que por un impulso han cometido el error gravísimo de alzarles la voz y de pronunciar palabras fuertes contra ella. El hombre ya adulto también se equivoca. También el hombre, cuando entra a la etapa de la adultez, donde normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir que el pensamiento ya es un pensamiento más maduro, que el pensamiento del hombre y el pensamiento de la mujer ya es un pensamiento diferente al que tenía cuando era un adolescente y cuando era un joven. Ahora que se ha entrado a la etapa de madurez, se espera que el ser humano actúe con una prudencia mayor a la que actuaba cuando estaba en esas etapas. Pero aún así, con su madurez, aún así, con su experiencia y con tantos años de edad encima, el hombre también tiende a equivocarse. De repente, aquel adulto, aquel hombre, aquella mujer cometen un error en su lugar de trabajo y esto le trae la consecuencia de perder su empleo. Entonces, aquel hombre y aquella mujer comienzan a lamentarse y a decir: por ese error que cometí, he perdido mi empleo, ahora no tengo trabajo, ahora con qué voy a sustentar a mi familia. Y entonces aquella mujer y aquel hombre comienza a arrepentirse, y también el hombre y la mujer desean retroceder el tiempo para haber hecho las cosas diferentes. Amén, hermanos. Todo ser humano comete errores, y como le repito, hay errores gravísimos donde es lo que deseáramos hacer, retroceder el tiempo. Pero para su información, y lastimosamente hasta este día y hasta este momento, nadie ha sido posible de poder crear una máquina que ayude al ser humano a retroceder el tiempo. No existe la máquina del tiempo, no existe hasta ese día tal herramienta o tal posibilidad para que el hombre pueda retroceder el tiempo. Pero el hombre, sabiendo que es imposible retroceder el tiempo, le queda aún una esperanza para poder hacer las cosas de mejor manera, y a esto le llamamos una segunda oportunidad. Al principio ponía el ejemplo de un pequeño que había fallado en su estudio y que había obtenido una mala calificación en el examen. Este niño tiene una segunda oportunidad para en el siguiente ciclo estudiar y poder reponer aquella materia que reprobó. Hay una segunda oportunidad, y al menos eso es consolación. Aquel joven aún tiene a su mamá viva para poder pedirle perdón por las palabras que le expresó y por haberle alzado la voz y por haber provocado las lágrimas de su mamá. Y aún cuando la tiene viva, aún tiene la oportunidad, aún tiene la segunda oportunidad, aún tiene una nueva oportunidad para poder ser un mejor hijo.
El hombre y la mujer que yo ilustré que habían perdido su empleo también tienen la oportunidad de buscar otro empleo, de buscar otro trabajo, y tienen la oportunidad de no volver a cometer los mismos errores los cuales le provocaron la pérdida del empleo que tenían. Entonces, lo que yo quiero dejar claro en esta tarde, que aunque el ser humano no puede retroceder el tiempo, sí tiene una esperanza muchas veces, y esa esperanza se llama una nueva oportunidad. Y en esta tarde no dudo que hay personas que están deseando una segunda oportunidad. Posiblemente usted ha pensado que para su vida ya no hay solución. Posiblemente usted ha pensado que lo único que merece es morir. Posiblemente usted ha pensado que ya no vale nada. Posiblemente la sociedad le dice que usted ya no vale nada y que usted ha desperdiciado su vida. Posiblemente sea cierto que ha desperdiciado su vida en el alcohol, en la drogadicción, en las pandillas hasta este momento. Pero yo quiero decirle en esta tarde que en el nombre de Jesús de Nazaret hay una segunda oportunidad para poder hacer las cosas diferentes. Mientras hay vida, hay esperanza. Y en esta tarde vengo a predicarte, querido amigo y querido hermano, que hay una segunda oportunidad para poder hacer las cosas diferentes, para darle un stop a la vida que hasta este momento has estado llevando y decir: hasta aquí llego con esta vida, ahora voy a iniciar una nueva vida bajo la dirección de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. En la Biblia encontramos muchos casos donde la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos habla de una nueva oportunidad. Y la lectura que hemos tomado como base en esta tarde nos habla de que había una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio por los escribas y los fariseos, y esta mujer estaba consciente, y esta mujer conocía cuál era la ley que a ellos les gobernaba. Esta mujer estaba consciente que el acto en el cual habían encontrado, según la ley, era digno de muerte. Yo lo invito a esta tarde para que usted se meta en la historia y se ponga en el lugar de esta mujer. Supongamos que usted ha cometido un error. Supongamos que usted comete un error y usted está consciente que ese error es digno de muerte, y de repente alguien lo descubre, y de repente alguien lo señala y dice: ajá, te encontramos, y usted ya no encuentra salida, y usted sabe que para donde lo llevan es directamente al lugar donde lo van a matar. ¿Cómo usted se sintiera? Yo no creo que usted dijera con una sonrisa: me encontraron. Me encontraron haciendo este error. No, yo creo que usted posiblemente se quedara mudo, posiblemente se quedara desconcertado, posiblemente usted se quedara totalmente ido, totalmente cortado, sabiendo que ya no hay una esperanza para su vida, sabiendo que la muerte está totalmente declarada para usted en ese momento. Y esa era la situación con la cual se había encontrado esta mujer. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a Jesús, esta mujer, y la pusieron frente a él y dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio mismo, y en la ley Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Y le hacen una pregunta y le dicen: maestro, tú entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices, maestro? ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios que esta pregunta se la hacían con el objetivo de tentarle para poder entonces acusarle. ¿Acusarle de qué? Escuche bien lo que le voy a decir en esta tarde. Los escribas y los fariseos sabían que Jesús
se caracterizaba por ser un hombre misericordioso. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Era sabido por todos que uno de sus discípulos más íntimos era Leví, y Leví había sido publicano. Esto entonces, amados hermanos, lleva a Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de pecadores y publicanos. Eso se encuentra registrado y lo podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 19. En otra ocasión, mientras comía en casa de Simón el fariseo, Jesús había dejado que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies y le había asegurado que era libre de sus pecados. También está registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 36 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos conocían que Jesús se había caracterizado por ser y mostrar misericordia y compasión hacia los pecadores. Entonces ellos sabían que Jesús no iba a apedrear a aquella mujer, sino que también le iba a mostrar misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que ama al ser humano. La palabra nos dice que Él no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alábelo aquí esta tarde si reconoce que tenemos un Dios lleno de amor, de compasión y misericordia. Entonces, los fariseos y los escribas sabían que Jesús también iba a mostrar misericordia con esta mujer. Ellos estaban conscientes de ellos y prácticamente, escuche bien en esta tarde, prácticamente estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. ¿Cómo así? Le explico. Si Jesús hubiera dicho en aquel momento, no lo apedreen, y hubiera mostrado misericordia hacia esta mujer, entonces Jesús hubiera mostrado misericordia por un lado, pero el resultado de ello es que estaba irrespetando la ley de Moisés. Y Jesús dijo que Él no venía para irrespetar la ley. Por otra parte, si Jesús entonces decía apedréenla, entonces Jesús estaba mostrando que Él no era misericordioso y que era igual a todos. Entonces probablemente los fariseos y los escribas dijeron: ahora sí no tiene para dónde hacerse. Ahora sí no tiene para dónde hacerse. Ahora sí llegó hasta aquí el maestro. Ese era el pensamiento de ellos, pero lastimosamente estaban equivocados. Lastimosamente estaban equivocados, porque ellos quizás pensaron que estaban tratando con un hombre común y corriente, porque ellos quizás estaban pensando que estaban tratando con cualquier hombre de esta tierra, mas ellos no se habían dado cuenta que quien estaba frente a ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que conoce el corazón y el pensamiento del hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y le siguieron insistiendo mientras Jesús escribía en el suelo, y le seguían insistiendo con la misma pregunta. Entonces Jesús enderezó su cabeza y se les dirigió con las siguientes palabras y les dijo: el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respuesta que ninguno de ellos se la esperaban. Respuesta que ninguno de ellos se la esperaban. El que esté limpio de pecados, que lance la primera piedra, les dijo Jesús. Y ellos se quedaron atónitos. Y Jesús, habiéndole dicho estas palabras, se inclinó una vez más a escribir en la tierra. Algunos maestros enseñan que Jesús lo que estaba escribiendo en la tierra con su dedo era los pecados que habían
en ellos. Nadie asegura eso, la Biblia no lo relata, solamente es una posibilidad que, por cierto, tiene mucho sentido. Pero ellos no necesitaban que les recordaran los pecados que habían hecho, porque la misma palabra relata y nos dice que, acusados por su conciencia, ninguno se atrevió a tirar la piedra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo ser humano es consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Nadie, ya cuando tiene una edad adulta, un pensamiento que ya entiende, ya comprende razones de la vida, él sabe, el mismo hombre sabe, aunque no sea cristiano evangélico, el mismo hombre sabe, no es ignorante de lo que es bueno y lo que es malo, porque su conciencia misma lo hace darse cuenta de ello. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y este pasaje bíblico nos continúa relatando que Jesús quedó solo con aquella mujer, porque poco a poco, desde el más grande al más pequeño, se fueron alejando, y ninguno tuvo el valor suficiente, ninguno se sintió limpio de su conciencia para poder arrojar piedra contra aquella mujer. Y quiero decirle lo siguiente, y quiero que usted preste mucha atención. Los fariseos y los escribas se dieron cuenta que no eran aptos para poder arrojar la piedra contra aquella mujer. Pero aquella mujer, aun cuando todos se fueron, aún el temor de aquella mujer no bajó. ¿Por qué? Porque la mujer sabía que el que estaba frente a ella era justo, y que él sí tenía la conciencia limpia, y que él sí tenía la autoridad para poder arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, la mujer no se sentía totalmente salva, porque no la habían apedreado aquellos, porque fueron acusados por su conciencia, porque ellos no eran justos. Pero la mujer sabía que el que estaba frente a ella era un hombre justo, y ella estaba consciente de que aquel sí podía apedrearla. Y puedo imaginar la tristeza que embargaba el corazón de aquella mujer. Y Jesús, dirigiéndose hacia ella, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, me imagino, con voz temblorosa y con su rostro agachado, contesta: no, Señor, ninguno me condenó. Y aún cuando aquella mujer estaba consciente de que era el último día de su existencia, por el error que había cometido, ella sabía que tenía que morir irremediablemente, y que ahora aquellos que le acusaban se habían ido, pero había un justo que sí podía lanzar la piedra. Pero qué hermoso, amados hermanos, cuando esta mujer, en vez de recibir los golpes de aquellas piedras, cuando esta mujer, en vez de recibir lo que merecía, en vez de recibir la muerte irremediablemente, recibe las dulces palabras de Jesús que le dicen: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me imagino que aquella mujer sorprendida alza rápidamente su rostro y dice: maestro, ¿me estás perdonando? Y yo me imagino a Jesús diciéndole: sí, este día te doy una nueva oportunidad. En este día te doy una nueva oportunidad para que transformes tu vida, para que seas alguien diferente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oh, mi alma te alaba por tu misericordia, Jesús. Y en esta tarde algo similar quiere hacer nuestro Señor Jesucristo contigo, mi estimado amigo.
Tú que has vivido perdido en las pandillas por mucho tiempo. Tú que te sientes cansado de vivir en la drogadicción. Tú que te sientes cansada de vivir en la prostitución. Tú que te sientes cansado de vivir en el alcoholismo. Tú que te sientes que ya no vales nada. Tú que toda la gente te condena. Tú que crees que ya no hay motivo para vivir. Quiero decirte que aunque hasta este momento tu vida haya sido un fracaso total, en esta tarde Jesús no te condena. En esta tarde Jesús está extendiéndote la mano y te dice: quiero darte una nueva oportunidad. Quiero darte una nueva oportunidad para que a partir de ahora tu vida sea diferente. Querido amigo, Cristo, solamente Cristo puede hacer tu vida diferente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque sinceramente, amados hermanos, si ahora estamos en este lugar, si ahora tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo, no es porque lo merecemos. Realmente usted y yo, que estábamos perdidos en delitos y pecados, dice la palabra de nuestro Dios, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos la muerte irremediablemente, pero vino Jesús de Nazaret a entregar su vida en la cruz del Calvario, y un día nos llamó y nos dijo: quiero darte una nueva oportunidad. Y si esta tarde estamos reunidos alabando y exaltando su nombre, no es por méritos propios, no es por lo que lo merecíamos, es porque la misericordia de Dios se ha manifestado sobre nuestra vida. Y qué lindo es recibir una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Creo que no podríamos, por más que quisiéramos, describir el gozo que entró en esta mujer cuando irremediablemente tenía que morir, pero Jesús la perdona y le muestra su misericordia. Cierto es que yo no puedo explicar la alegría que esta mujer sintió al recibir una nueva oportunidad. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, amados hermanos, tenemos registrada en la palabra de nuestro Dios, específicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, una parábola de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre le da una nueva oportunidad al hijo pródigo. Y esa es dicha parábola, la parábola del hijo pródigo. Dice dicha parábola que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y entonces el padre repartió la hacienda. Y relata la parábola que no muchos días después, aquel hijo, juntándolo todo, partió muy lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado, vino sobre aquella provincia una gran hambre, y entonces a este muchacho comenzó a faltarle. Aquel muchacho entonces fue y llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y este joven deseaba saciar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Luego este hijo comienza a reconocer y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y la palabra del Señor relata a través de esta parábola que el padre
recibe a aquel hijo, y cuando el hijo llega, hace una fiesta en honor de aquel hijo que él consideraba muerto, pero que ahora vivía. Y yo sé que en esta tarde hay personas que me están escuchando que necesitan reconciliarse con el Señor. Posiblemente por alguna u otra razón tú te apartaste de los caminos del Señor. Ahora tú estás apartado. Yo sé que hay personas que estaban ministrando en el altar, que tenían privilegios, pero que ahora están apartados de Cristo. Ahora están apartados del Padre. Quiero decirte, estimado hermano, que esta es una buena tarde para tomar esa nueva oportunidad que Cristo quiere darte. Y voy a hablar un poco referente a esta parábola. Y yo quiero identificar aspectos muy importantes, señalar aspectos que posiblemente vas a llegar a compararlo con tu vida en esta tarde. Y podemos observar que el hijo pródigo, o este muchacho, el menor de los dos hijos del padre que nos habla esta parábola, lo primero que hizo fue tomar una mala decisión. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer error que comete el hijo pródigo es tomar una mala decisión. El hijo pródigo creyó no necesitar más de su padre. El hijo pródigo creyó que ya se podía sostener él solo. El hijo pródigo dijo: ya estoy cansado de trabajar en la hacienda de mi padre, entonces me voy. Le voy a pedir lo que yo me he ganado, le voy a pedir lo que a mí me corresponde, porque ya no quiero estar en este lugar. Sin ninguna razón sabia, aquel hijo decide alejarse de la hacienda de su padre. El hijo pródigo toma esa mala decisión. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces nos sentimos ya cansados de trabajar en la obra de nuestro Dios y creemos que la mejor decisión que podemos tomar es alejarnos de nuestro Padre. Muchas veces creemos que podemos vivir lejos de Dios. Muchas veces creemos que podemos estar seguros fuera de las manos de Dios. Muchas veces creemos que vamos a estar bien lejos de los caminos de Dios. Muchas veces ya no queremos estar sujetos a la palabra de Dios. Yo quiero decirte, si estás pensando alejarte de Cristo, yo quiero decirte, si estás pensando alejarte de nuestro Dios solamente porque no quieres someterte a su palabra, o porque sientes que este camino es muy difícil, yo te digo, no es una decisión sabia la que vas a tomar. Detente y piensa, reflexiona en la decisión que quieres tomar, porque este hijo pródigo fue un fracaso por tomar una mala decisión. Yo no sé los problemas que están pasando en la iglesia, en la congregación donde tú asistes, pero ningún motivo es suficiente para poder apartarte de Cristo. No le des ventaja al enemigo. Muchas veces por una mala mirada nos queremos apartar del evangelio. Por motivos tan sencillos nos queremos apartar del evangelio, porque el pastor no me saluda, porque el pastor no me viene a visitar, porque en la iglesia no siento yo que haya amor. Un momento, detente, piensa bien en la decisión que quieres tomar, pues no nos conviene estar fuera de Cristo, no nos conviene estar fuera del Padre. Pero este hijo accionó de esa mala manera, tomando una mala decisión. Pero he hecho un resumen de la historia de este hijo pródigo, y yo sé que usted notó que esa mala decisión le trajo consecuencias muy duras. Le trajo consecuencias muy duras. Al principio se sintió bien. Al principio creía que su vida era un éxito. Estaba rodeado de nuevas personas. Estaba disfrutando de muchos placeres. Estaba gozando de sus deleites y malgastando la herencia que le habían dado. Lo estaba malgastando, lo estaba derrochando. Pero llegó un momento donde comenzó a faltarle. Porque las riquezas no son eternas. No dejes a Cristo por un par de dólares. El carro no es eterno. No dejes a Cristo por un carro.
Y el hijo pródigo se encuentra en la situación de escasez, en la situación de hambruna en aquella provincia. Porque si te alejas de Cristo, quiero decirte, quiero advertirte en esta tarde, si te alejas de Cristo, posiblemente vas a sentirte bien, porque nuevamente vas a agarrar la rutina de ir a las fiestas, porque nuevamente vas a agarrar la rutina de ir a los prostíbulos, de ir a las cantinas. Posiblemente te vas a sentir bien, pero llegará un momento donde habrá un vacío grande en tu vida y te encontrarás en una situación lamentable como la que estaba atravesando el hijo pródigo. Y luego comenzó a faltarle hasta que ya no tenía nada y comenzó a buscar trabajo. Mire, no quería trabajar en la hacienda de su padre, pero de alguna o de otra manera al final siempre le tocó trabajar, pero ahora estaba trabajándole a otro. Posiblemente usted ya no quiere trabajar en la congregación. Posiblemente usted se siente cansado de predicar. Posiblemente usted se siente cansado de ser el que toca el piano, el que toca la guitarra o el que toca cualquier instrumento. Hermana, usted está cansada de que solamente a usted le llaman cuando hay que orar por un enfermo. De líder de iglesia, usted está cansado de que solamente a usted le dejan el trabajo. Pero si se aparta de Cristo, no crea que va a estar absuelto de trabajo. Al contrario, ahora va a ser un instrumento y le va a servir a Satanás. Y quiero decirle que el hijo pródigo comenzó a trabajar y lo mandaron a cuidar cerdos, lo mandaron a que estuviera pendiente de los cerdos, y aún los cerdos tenían comida y él anhelaba comer la comida que aquellos cerdos tenían, pero nadie le daba. Yo quiero decirte que mientras estás bajo la cobertura divina, el Señor es fiel, y cuando estás bajo la cobertura divina, no falta el pan, no falta el sustento de cada día, no falta el gozo de la salvación, no falta la misericordia de nuestro Dios, porque Dios es fiel y justo, y a los que están bajo su mando, a los que se humillan, a los que le honran, Dios también los honra y los prospera. Y qué tristeza que este hijo, después de estar bajo la cobertura de su padre, ahora estaba bajo la cobertura de alguien ajeno. El padre lo amaba, el padre lo tenía con buena comida, con el mejor pan, a pesar de que tenía que trabajar, pero lo tenía bendecido. En cambio, el otro le estaba dando trabajo, pero hasta este momento no había llegado el momento para poder darle su salario. Y aquel estaba mendigando, aquel estaba tratando de llenar sus necesidades con las algarrobas que comían los cerdos. Yo quiero decirte en esta tarde que la necesidad, estimado hermano, que te has apartado de Cristo, la necesidad que tú tienes no es necesidad de alcohol. La necesidad que tú tienes no es necesidad de marihuana. La necesidad que tú tienes no es necesidad de mujeres. La necesidad que tú tienes no es necesidad de ningún placer de este mundo. Y lo sabes bien. La necesidad que tú tienes es necesidad del amor de Cristo. La necesidad que tú tienes es necesidad de salvación, es necesidad de liberación, es necesidad de paz, es necesidad de consolación, es necesidad de Cristo. No sigas deseando llenar ese vacío con la comida de los cerdos. Aquel joven, después de que había atravesado ese proceso, reflexionó y dijo: ¡qué barbaridad! En la casa de mi padre hay jornaleros que están trabajando y no tienen falta de pan, no tienen falta de vestuario, y yo aquí estoy a punto de morir de hambre. Porque esa es tu circunstancia. Fuera de Cristo estás al borde de la muerte. Y aquel muchacho reconoció su circunstancia, porque si tú quieres volver a Cristo, tienes que reconocer que le fallaste. Tienes que reconocer que tomaste una mala decisión. Pero hay muchos que el orgullo, hay muchos que la arrogancia,
Hay muchos que el ego personal no los deja volver a Cristo. Se creen los fuertes, se creen los valientes. Date cuenta que estás a punto de morir de hambre. Reconoce que le fallaste a Dios. Reconoce que te apartaste de Él y vuelve a los brazos del Padre que está ahora. Vuelve a los brazos de Jesús de Nazaret. El hijo pródigo dijo: bueno, es cierto, yo le fallé a mi padre, pero ojalá y Él me dé una nueva oportunidad. Tal vez ya no de ser llamado su hijo, siquiera que me llame uno de sus jornaleros, pero yo voy a regresar a mi padre. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y relata la palabra a través de esa parábola que el hijo pródigo regresó a su padre y el padre con gran amor salió al encuentro. ¿Sabe qué estaba haciendo el padre en ese momento? El padre estaba diciéndole a su hijo: hijo, te doy una nueva oportunidad. Hijo, te doy una nueva oportunidad. Bienvenido, bienvenido. Pero dice la palabra que el otro hermano se sintió un poco celoso, se sintió un poco incómodo cuando el padre recibió hasta con fiesta a aquel que se había alejado. Yo quiero decirte que muchas veces tus hermanos en la iglesia no se van a sentir bien cuando regreses. Posiblemente hay personas que quieren verte destruido todo el tiempo, pero no importa, que eso no te detenga, porque quien te está llamando es Jesús de Nazaret. Y el Padre en esta tarde quiere darte una nueva oportunidad. Hermano, que te apartaste, hermano, aún estás a tiempo. Mientras hay vida, aún esperanza. Mientras hay vida, aún hay esperanza. Y en esta tarde gloriosa tienes la oportunidad nueva que Jesucristo te está extendiendo. No la desperdicies. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el mensaje en esta tarde. Y quiero hablar de un caso muy conocido también por todos. Hay tantos casos en los que Jesús dio una nueva oportunidad. Y en esta tarde voy a mencionar solamente 3. Ya he mencionado el de la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. También he hablado sobre el hijo pródigo. Y ahora voy a hablar también de un caso muy especial. Y este caso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 39. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro ladrón, dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y este mismo ladrón dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A través de esta lectura, lo que yo quiero dar a entender en esta tarde, que aún en el último minuto, Jesucristo en su grande amor y en su grande misericordia te puede dar una nueva oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque este ladrón, este hombre que se encontraba crucificado juntamente con Jesús, había sido ladrón, estaba pagando por los hechos, estaba siendo crucificado en castigo a los hechos que había cometido durante toda su vida. Posiblemente durante toda su vida se había dedicado a robar, durante toda su vida se había dedicado a hurtar, y por lo tanto estaba en aquella cruz crucificado. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel hombre, estando crucificado, vemos que toma una actitud de reconocimiento.
Primeramente, aquel hombre cree en su corazón que el que está clavado es el Hijo de Dios. En segundo lugar, el hombre, aquel malhechor, reconoce que él verdaderamente está ahí crucificado por su pasado, por lo que ha cometido, por el pecado que ha hecho. Pero también tiene la fe de que Jesús lo puede salvar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Este hombre sabía que estaba en los últimos instantes de su vida, pero quiero decirle que no era demasiado tarde para que Jesús pudiera darle una nueva oportunidad a este hombre. Y le dice, entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, no, ya no puedo darte una oportunidad nueva, porque toda tu vida te la pasaste robando, porque toda tu vida te la pasaste haciendo las cosas malas, pecando, irrespetando la ley. Por eso yo no puedo darte una nueva oportunidad. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, yo no puedo ayudarte, porque para recibir la salvación tú tienes que bajarte de esta cruz e ir a bautizarte. Jesús no le dice, no, ya no puedo ayudarte porque tú no puedes bautizarte, tú estás a punto de morir, tú ya no puedes hacer buenas obras. Jesús no le dice eso. Jesús le dice, es cierto, has cometido pecado durante toda tu vida, la ley te ha condenado, estás pagando tus actos, pero déjame decirte que a tiempo has reconocido mi nombre, que a tiempo me has conocido, a tiempo te has humillado, porque en esta hora yo te doy una nueva oportunidad. Bendito Jesús. Gloria al nombre de nuestro Dios, hermanos. Aleluya. No fue tarde para que este malhechor recibiera una nueva oportunidad. Quiero decirte, tú, mi estimado oyente, en esta hora, posiblemente durante toda tu vida te la has dedicado a ser un alcohólico. Y ahora tus riñones y todo tu organismo está deshecho y los médicos te han desahuciado y te han dicho que tú ya no tienes remedio y te han dicho que tú ya no tienes solución a ese problema y que dentro de poco vas a morir. Tú toda tu vida te la has dedicado a fumar droga y ahora te encuentras con un cáncer en los pulmones. Quizás tú toda tu vida te la has pasado fornicando o adulterando y ahora te encuentras con SIDA o alguna otra enfermedad en tu cuerpo y tú estás consciente que son los últimos días de tu vida y crees que ya todo se terminó y crees que ya nadie puede hacer nada por ti. Déjame decirte lo contrario en esta tarde. Es posible que tú ya no puedas tomar una Biblia y moverte a predicar a algún lugar. Es posible que tú ya las fuerzas ya no las tengas para poder movilizarte todos los días a ir a una congregación. Posiblemente tú estás conectado a algún aparato el cual no te permite hacer nada, pero si tienes vida, aún es el momento oportuno para poder reconocer en tu corazón que Jesús es el Señor. Y déjame decirte que Jesús no te va a despreciar. La palabra dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Al que a mí viene yo no le echo fuera. Posiblemente toda tu vida nunca pensaste en Dios, pero si en esta tarde, si en esta hora tú reconoces que Jesús te está llamando y reconoces que Jesús es el Cristo y que solamente a través de Él podemos obtener salvación, déjame decirte que aún estás a tiempo de asegurar tu destino, porque Dios también puede hacer una sanidad en tu vida si así Él lo desea. Pero si no, tú puedes asegurar tu futuro como aquel ladrón. Aquel ladrón recibió una promesa de nuestro Señor Jesucristo, una promesa instantánea, y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muchas sectas enseñan que si nunca pensaste en Dios,
en tu vida que a la hora de la muerte ya no hay nada que hacer. Otros enseñan que si no presentas ningún sacrificio, que si no puedes recorrer 1 kilómetro de rodillas ya, entonces para ti no hay esperanza. No, el evangelio no es religión. El evangelio es poder y potencia de Dios para salvación. El evangelio en esta tarde te enseña que aunque estés en el último momento de tu vida, hay esperanza porque Cristo quiere salvarte. Hay esperanza porque aún puedes reconocer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y confesar con tu boca y decir: Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. En este momento Jesús te hace libre, y déjame decirte que te entrega una nueva oportunidad. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta tarde no lo pienses más. Con cualquiera de las situaciones en las que te hayas sentido identificado, estimado amigo, hermano, que te has apartado, y aún usted, mi estimado oyente, que se identifica con el último ejemplo que yo he puesto en esta tarde, yo quiero decirle que no desaproveche la nueva oportunidad que le da Jesús, porque en muchos casos esta puede ser la última oportunidad que Jesucristo te extiende. Yo quiero preguntar en esta hora si alguien quiere recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Hoy es el momento. A este lugar una nueva oportunidad ha venido para poder hacer diferente tu vida, para poder reconciliarte con Dios y para poder asegurar tu futuro en el reino de los cielos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo en cada corazón que ha escuchado y va a escuchar este mensaje. Por el poder de la palabra, Jesús de Nazaret, te pido que salves las almas, que transformes, Jehová de los ejércitos, los corazones de quienes están, Señor, escuchando este mensaje, quien ha escuchado este mensaje, y que pueda reconocerte en su vida. Vamos orando, vamos orando, vamos orando. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Cristo rompe las cadenas.